Este es un híbrido y de donde sale es de un Sedum humifusum y una Crenophilia nutans. Es originario de California, Estados Unidos, y fue creado por Robert Grimm y su esposa. Siempre los híbridos tienen esa belleza, ¿no? La unión de dos mundos. Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les presento esta hermosa planta. Esta es una Cremnosedum Little Gem o pequeña joya. Es que es una belleza. Yo diría que tiene unos 2 centímetros de diámetro la roseta. Porque estas ha de tener 1 centímetro. Esta de aquí. 8 centímetros de altura máximo y unos 30 de ancho. 30 centímetros de ancho. Sol parcial o mucha iluminación, pero filtrada. Solo quiero hacer una observación. Se llama Cremnosedum Little Gem, que su traducción sería Cremnosedum pequeña gema, pero también tiene el sobrenombre de pequeña joya, así que ambos son válidos. El trasplante lo vamos a hacer en primavera, pero esta está pequeña, entonces se va a tardar bastante tiempo para que yo pueda lograr. Miren, ahí trae una... Aquí viene un retoñito. Una pequeñita de una pequeña. El suelo tiene que ser drenante. Podríamos usar sustrato para suculentas, pero este que tiene bastante materia orgánica y le ha ayudado bastante a esta belleza. Se ve ahí. El riego lo vamos a tener con mucho cuidado porque es mejor les voy a mostrar. Esta es otra reproducción que tengo. Esta está más grande. Esta es la original. Tiene medicamento porque le cayó oidio, pero si ustedes se dan cuenta, aquí tienen estas hojitas caídas. Entonces, con el riego tenemos que tener cuidado porque es mejor que suceda esto, que bote hojitas porque necesita el riego, que haya pudrición de raíz y que nos toque todo este proceso de retirar la planta, estresarla, limpiar la raíz, ponerla en sustrato seco y que no se nos vaya a marchitar. Entonces es mejor que falte y no que tenga de más. Como les comentaba, entre las plagas, lo único que le afecta, al menos en mi caso, es el oidio, el hongo. De ahí no he tenido problemas con ninguna otra planta y el exceso de riego. Les comentaba que necesita sol parcial. Lo que sucede es de que si tiene demasiado, y eso lo tendríamos que verificar, pues va a tener quemaduras de hojas. Pero necesita mucha iluminación porque si ustedes se dan cuenta, la anterior era más marrón con el centro verde, y eso es porque esa recibe más cantidad de luz que esta. Esta, si se dan cuenta, está en verde, aunque esta parte de aquí tiende a ponerse marrón. Pero eso va a depender del jardín y eso es lo que tenemos que estar supervisando. Aquí era como les comentaba, más iluminación, está más compacta y el color. Entonces tenemos que tener cuidado con esas circunstancias porque, como se dieron cuenta con lo anterior, sí le va a afectar. La vamos a abonar una vez al mes en verano con abono para cactus y suculentas.
Esta no la he abonado todavía. Y como les digo, el problema más que todo es que la otra maceta tiene poca iluminación y por eso es que se ve que está más separada y todo lo demás. Pero eso más que todo es por la iluminación. En el caso de las plagas puede ser atacada por cochinilla y ácaros, pero como les comentaba, en el caso mío solo ha sido ovidio, gracias a Dios. A pesar de que sí he tenido problemas con algunas suculentas con respecto a la araña roja y la cochinilla algodonosa, pero y hay un tipo de cochinilla también que no es algodonosa. Esta no emite ese como algodoncillo, pero más que todo es la cochinilla y el oidio. Esta sí no ha tenido ningún problema. Como les comento, en el caso del riego, esta se mantiene igual que la anterior, pero esta recibe la cantidad de luz que necesita y así está. Está perfectamente sana. Entonces tenemos que dar cuenta de eso. Nos va a florecer en primavera y posiblemente invierno. Y las flores son, imagínense, son de color amarillo estrellado. Entonces imagínense cómo se verá, así como está esta, con las florecitas amarillas. Ha de ser un espectáculo. El crecimiento es rápido, pero tenemos que tener en cuenta que los requerimientos que ella necesita, porque les vuelvo a mencionar, esta en comparación a la otra, pues esta está en mejor estado. Y ahí se comporta muy bien. No tolera las heladas, así que tenemos que tener cuidado con eso y resguardarla si el clima donde estamos en época de invierno es fuerte. De hecho, aunque no fuese fuerte, tendríamos que guardarla para que no haya problemas. Como tiene un porte como tapizante, podríamos colocarla en espacios donde estén vacíos y la podamos cubrir. Pero en macetitas salen muy bonitas, así como esta en una maceta más pequeña. Se ve hermosa. Y de hecho les digo, sin ese color marrón, como las rosetitas son muy pequeñas, el color verde pues va a dar un toque muy bonito. No sé si se puede tener en interior. Lo que sucede es que, como les menciono, es la iluminación. Entonces se dan cuenta, la anterior la ataca el oidio y empieza a haber separación entre hojas, y eso se debe, como les repito, a la falta de iluminación. Entonces sería de probar, porque como es pequeñita puede adornar bien algún lugar de la sala. Sin embargo, debemos de proporcionarle la iluminación adecuada, que podría ser a través de una ventana, pero tengamos cuidado porque el vidrio de la ventana puede darnos el efecto lupa y pues puede quemar las hojitas. Entonces es una belleza. Y pues gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante. Estimados amigos, hasta luego.